Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, ha llegado el momento de crear un video contundente como una ayuda para los docentes específicamente. Sin embargo, si no eres docente, igual te puede servir mucho de lo que te voy a contar en este video, porque estamos hablando de un sistema para poder planificar tu semestre académico. Básicamente lo que te voy a contar en este video es cómo yo, cada vez que estoy a punto de iniciar un semestre académico, hago una planificación. Me baso específicamente en 7 pasos que yo he definido y además he creado todo un sistema, ¿cierto?, para poder integrar todos estos pasos y poder hacer mucho más sencillo el proceso de planificación, obviamente con la ayuda de Notion. Te voy a mostrar que en esta plantilla que te voy a compartir también estamos hablando de un montón de bases de datos que van a interactuar entre sí. Por eso te adelanto que este video obviamente va a ser algo extenso, pero creo que es necesario para que se entienda perfectamente cómo funcionan estas bases de datos, cómo se relacionan y cómo es que este sistema hasta el día de hoy me ha dado muchos resultados positivos. Así que si te interesa este tema y quieres planificar tu año académico de mejor forma con Notion, quédate a ver el siguiente video. Bueno, como siempre, una bonita presentación para entender cómo funcionan, ¿cierto?, todas estas bases de datos que están relacionadas, algunas, ¿cierto?, y que te van a permitir planificar de mejor forma, ¿cierto?, tu año académico, específicamente si eres docente. Como te dije al comienzo, aunque no sea docente, creo que igual te va a servir mucho la información que te voy a transmitir en este video. Bueno, un poco de contextualización. Cuando planificamos el año académico hay por supuesto muchas bases de datos relacionadas y que tienen que estar presentes sí o sí. Si has visto mis otros videos te habrás dado cuenta que tenemos por ejemplo estudiantes, ciertos proyectos y tareas, que es muy importante, pero también hay otra parte que tiene que ver mucho con específicamente la asignatura, ¿cierto?, las clases. Específicamente acá estamos hablando de 8 bases de datos que están trabajando en conjunto para entregarnos la planificación. Tenemos entonces la de proyectos y tareas, tenemos la de estudiantes, la de asignaturas, tenemos un calendario académico, tenemos por supuesto un detalle de las clases, tenemos también una forma de planificar trabajos. De hecho tengo un video respecto a eso, si no lo has visto te lo dejo por aquí. Y además una base de datos que lleva un historial de cada uno de nuestros estudiantes. Como te he contado en este canal, al igual que pasa con las tareas, por ejemplo, idealmente tenemos una sola base de datos de tareas y cada una de esas tareas la vamos a poder luego ver específicamente en cada una de las distintas vistas, dependiendo de los filtros que apliquemos y obviamente dependiendo de cómo se relacionan con, por ejemplo, ciertos proyectos, ¿ya? Si no has visto la masterclass de proyectos y tareas, también te la dejo por aquí. Ahora, eso mismo está ocurriendo cuando hablamos de estudiantes. Cuando tenemos una base de datos de estudiantes, necesariamente tenemos que llevar un registro, por ejemplo, un historial de nuestros estudiantes. Ahora, la pregunta que queremos contestar en esta presentación es cómo es que trabajan en conjunto y cómo le damos un sentido a todas estas bases. Bueno, vamos entonces con la creación de un año académico. Cada vez que yo necesito crear un año académico, lo que hago obviamente es crear un proyecto en mi base de datos de proyectos que está relacionada obviamente con las tareas. Es decir, que este nuevo proyecto a su vez despliega distintas y diferentes tareas que se necesitan completar para lograr mi objetivo final, que es este proyecto, que en este caso es un nuevo año académico de forma planificada, ¿cierto? Como te dije al comienzo, yo definí 7 pasos de planificación, ¿ya?, que básicamente son los que me han dado resultados hasta ahora. Obviamente tú puedes tomarlo como un ejemplo, como una base y luego modificarlo a tu realidad. Bueno, lo primero que yo trato de hacer siempre es crear esta nueva página en Notion, es decir, creo este nuevo proyecto. No te olvides nunca que en una base de datos las entradas que estamos colocando, en este caso, por ejemplo, proyectos, básicamente son páginas, ¿ok? Y eso se va a hacer a través de un template en la base de datos. Yo puedo tener muchos templates en la base de datos de proyecto y uno de ellos puede ser específicamente nuevo año académico de la institución X. Luego tenemos la incorporación de las fechas importantes a nuestro calendario. Clásicamente, cuando nosotros tenemos que planificar nuestro año académico, es muy importante que sepamos cuándo comienzan nuestras clases y cuándo terminan.
Pero además, ¿qué ocurre entre medio de esas dos fechas? Es decir, hay días que son ciertos festivos, hay semanas que no podemos hacer clases o no podemos hacer evaluaciones y un sinfín de fechas muy importantes que tenemos que dejar desde un comienzo incorporadas en nuestro calendario para que cuando luego planifiquemos nuestras clases no tengamos problemas de topes de horarios, por ejemplo. Y relacionado con eso mismo, es que luego en el paso 3 tenemos que distribuir las semanas y calcular el número de clases disponibles. Ya sabemos cuándo empiezan, ya sabemos cuándo termina el calendario o el semestre académico y por lo tanto en base a eso yo podría decir, ok, tengo 22 clases disponibles, tengo ciertas semanas que no puedo hacer evaluaciones y en base a eso yo me voy a adaptar mi programa, ¿cierto?, de asignatura para que encaje en estas semanas que yo ya he definido previamente. Y en base a eso, hablando del programa académico, es que uno trabaja principalmente con lo que ustedes probablemente conocen como el syllabus o el programa de asignaturas específicamente. Y aquí en el paso 4 yo nada más es incorporarlo en Notion, es decir que lo creo en Notion o lo copio desde el procesador de texto que puede ser Pages o Word y obviamente lo trabajo en Notion, ¿ok? Para tener todo relacionado luego con las distintas bases de datos. En el número 5 ya distribuyo las unidades, los módulos y las clases porque ya sé que tengo 27 clases disponibles, por ejemplo, en ese semestre. Por lo tanto, y si voy a hacer 4 unidades, trato de encajar eso con cada una de las unidades. Luego, una vez que ya distribuí mis clases, una cosa muy importante que me gusta mucho con la ayuda de Notion es que en el punto 6 voy a identificar todas aquellas clases o talleres o evaluaciones, etcétera, que requieren, por ejemplo, una actualización o desde cero una creación, ¿ya? Por ejemplo, yo repito obviamente mi asignatura todos los años. Hay algunas clases que no necesitan modificación, pero hay otras que sí y necesitan actualización. Entonces en este punto 6 es cuando yo defino y vuelvo a crear estos conocidos como subproyectos, ¿ok? Que está en el punto 7. Estos subproyectos que yo identifiqué en el punto 6, es decir, ok, esta clase X tengo que actualizarla, creo un nuevo proyecto que se va a llamar actualización de la clase X y eso ya pasa, ¿cierto?, a otro plano en el cual voy a distribuir sus tareas internas y voy a poder planificarme. De esa forma no me voy a ver nunca pillado de tiempo y cuando llegue el momento de dictar esa clase o esa cátedra, obviamente va a estar ya actualizada y todo lo que tiene que ver. Entonces con estos 7 pasos, que en realidad no son muy complejos, me ha permitido ordenarme en cuanto a la planificación de este año académico, sobre todo cuando tenemos o trabajamos en más de una institución en que tenemos que trabajar, ¿cierto?, con distintos estudiantes, distintas asignaturas e incluso hoy en día distintas modalidades. Bueno, vamos a hablar solamente en esta presentación y en este video, porque en realidad engloba todo, de los 3 primeros puntos, porque en ellos es como ustedes van a entender cómo están trabajando estas bases de datos. Cuando estemos en Notion trabajando, también voy a recordar con algunas capturas de la presentación que estoy mostrando para que no se vayan a perder, ¿cierto?, en el contenido. Bueno, cuando nosotros creamos una página en Notion, es decir, cuando creo este proyecto, que es una página, ya una nueva entrada, dentro de las tareas del proyecto está obviamente crear esta asignatura. Por lo tanto, hay una base de datos que se llama asignatura. Cuando se crea esta base de datos y creo distintas entradas en la asignatura, cada asignatura tiene un nombre y un código único. Si tenemos que dictar la cátedra de medicina interna, el nombre de esa asignatura es medicina interna y tiene un código. Algunas universidades o instituciones lo conocen como el NCR o el código específico de esa asignatura. Y además esta base de datos de asignatura tiene asociado otras cosas. Obviamente un año, porque cada asignatura, si la voy repitiendo en distintos años, tiene un año específico, tiene una institución específica asociada y tiene estudiantes específicos asociados. Por lo tanto, ya podemos identificar una relación aquí con otra base de datos muy importante, que es la base de datos de estudiantes. Es decir, que se hace necesario que cada una de las asignaturas que yo cree en la base de datos asignaturas esté relacionada con los estudiantes específicos de esa asignatura. Así que tenemos que necesariamente relacionarlas y obviamente integrar el contenido entre una y otra. Pero además, muy importante es lo que les conté en el comienzo, que se hace necesario llevar un control, ¿cierto?, un historial de nuestros estudiantes y además poder planificar, por ejemplo, trabajos grupales. Eso es clásico en las instituciones de educación. Cada uno de los estudiantes, al menos para mí, es importante tener su historial porque
algunos presentan justificativo, licencias médicas, tienen distintas particularidades y para mí es importante llevar un registro de cada uno de ellos y además llevar una planificación de distintas actividades que pueden ser trabajos grupales, talleres, etc. Y por lo tanto ya encontramos nuevas relaciones, es decir, que la base de datos de estudiante debe relacionarse con el historial de estudiantes y además con la planificación de los trabajos. Luego en el punto 2 y 3 teníamos la incorporación de las fechas más importantes, cuando comienza el semestre, cuando termina, cuando son los días, las festividades, ya los días que no podemos hacer clases. Y en eso entra en juego la base de datos conocida como el calendario académico. Básicamente es una base de datos en una vista calendario, obviamente, pero en la cual tenemos que incorporar todas estas clases y estos eventos. Cada evento representa entonces una clase, una evaluación, etc. Dentro de esta base de datos es importante identificar la asignatura en la cual estamos creando este evento, a qué clase pertenece, ¿cierto? Y la institución. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí tenemos una relación con una base de datos que ya hemos visto, es decir, con asignatura. Por lo tanto, la base de datos de asignatura se debe relacionar necesariamente con el calendario académico, y el calendario académico a su vez tiene una relación con los detalles de la clase, porque cada vez que yo creo un evento en mi calendario, por ejemplo, la clase número 3 que voy a desarrollar hoy día, debo sacar de algún lado a qué clase corresponde, ¿ok? Porque cada una de esas clases que están en la base de datos detalle de clases tienen todo un historial, es decir, tengo el nombre de la clase, cuándo fue la última vez que se actualizó esa clase, las preguntas asociadas a esa clase, entre otras cosas. Entonces, finalmente, lo que vamos a obtener, si hacemos un resumen de todo lo que hemos contado en esta presentación, tenemos una base de datos que es asignatura, que está relacionada, si se dan cuenta, con prácticamente todas las bases de datos, es decir, con estudiantes, con calendario académico, con las clases, etc. Y a su vez cada uno tiene sus relaciones específicas. Pero además no se olviden que también está asociada a distintas tareas que vienen desde el proyecto madre, ¿cierto? En el cual dice que tenemos que crear la asignatura, etc. Y de hecho en cada una de las asignaturas pudiésemos nosotros tener distintas tareas, ya como la actualización de ciertas cosas dentro de esta misma asignatura que van asociadas también a un proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta imagen que están viendo aquí, claramente la base de datos más importante es la de asignatura y por lo tanto es aquella que nos va a dar, ¿cierto?, el eje central de esta relación. Es decir, que yo voy a poder diferenciar en cualquier base de datos qué está ocurriendo específicamente con la asignatura. Por ejemplo, volvamos a lo de anteriormente dicho. Si tenemos la asignatura de medicina, por ejemplo, en la base de datos de estudiantes, yo puedo saber específicamente quiénes son los que están dando la asignatura de medicina interna, a pesar de que en esa base de datos de estudiantes tengamos todos los estudiantes de todas las universidades, de todos los colegios, ¿ok? Porque ya les dije al principio, es una sola base de datos. Lo mismo va a ocurrir con el calendario académico. Puedo tener todas mis instituciones puestas en este calendario, que es lo ideal, incluso mi calendario personal puesto ahí para que yo no me confunda, no tope con horarios, pero podría crear una vista específica para filtrar solo lo que me interesa, en este caso del ejemplo de medicina interna, y eso va a ser gracias a la propiedad, ¿cierto?, de asignatura, que más bien es una relación con todo eso. Así que vamos a ver ahora Notion cómo es que trabaja esto en conjunto, y ahí vamos a poner algunas capturas para entender cómo iba esta relación. Bueno, vamos a ver ahora en Notion específicamente cómo se trabaja con esta planificación y esta base de datos. Bueno, muy sencillo en realidad. Tú aquí después puedes decorar esto como a ti te parezca lo mejor, pero básicamente es una base de datos que incorpora las distintas asignaturas. Es la que te contaba, ¿cierto? Como la master key o la propiedad que es el eje central de todo esto. ¿Por qué? Porque si yo entro aquí a las propiedades de esta base de datos, te vas a dar cuenta que tengo el nombre, ¿cierto? La propiedad clave, esa asignatura, tiene un estado, un año y otras relaciones que vamos a ir viendo. Pero básicamente lo que estás viendo aquí entonces es que tengo tres asignaturas incorporadas: medicina interna, pediatría y farmacología. Cada una tiene un código específico, como te conté al comienzo, y un nombre específico. Y está asociada a una universidad en este caso. Puede ser colegios, lo que tú quieras. Entonces, cuando nosotros estamos en esta base de datos de asignatura, vamos a entrar a los templates,
hay una cierta función o un template más bien dicho para crear una nueva asignatura. Y obviamente eso viene, como te conté, desde el proyecto de crear un nuevo año académico en el que me dice, ok, vamos a crear la asignatura. Bueno, ¿qué ocurre? Vamos a entrar a, por ejemplo, esta de farmacología, que si te das cuenta es del año 2022, es decir, que ya se completó, ya terminó esa asignatura. Por lo tanto, cuando hacemos clic en nuestra asignatura de farmacología, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces, obviamente, el centro académico, que es en este caso, universidad, pero puede ser colegio. Ya, es una propiedad de Select muy sencilla, ¿cierto? Donde básicamente uno elige la institución, el año y el estado. Acá están las fechas importantes que te contaba en un comienzo de la presentación. Es decir, que es importante definir cuándo comienza nuestro semestre y cuándo termina, con cuántas clases contamos y, por ejemplo, con cuántos talleres, laboratorios, evaluaciones, etc. Todo debería ir aquí en una forma muy sencilla para evitar, ¿cierto?, que esto sea más complejo. Simplemente para tener una idea de cuándo son esas fechas. En cuanto al syllabus, básicamente es una página, vamos a entrar ahí, donde yo, como te digo, puedo incorporar un documento o pegar específicamente el syllabus. No tiene mucha ciencia porque en realidad solamente está ahí para poder tener un acceso rápido a la información del programa académico. Pero muchas veces yo, dentro de las bases de datos, creo un nuevo campo que tiene que ver, por ejemplo, con los resultados de aprendizaje que yo quiero en esta asignatura y que también las puedo ir relacionando a las distintas clases. Eso va a depender de qué tan en profundidad quieres ir tú con la utilización del programa académico. Y finalmente, un apartado de accesos directos, por ejemplo, al calendario académico para verlos en full screen, ¿cierto? Los detalles de la clase, vamos a hacer clic ahí, es decir, ¿cierto? El nombre de la clase, la unidad a la que pertenece, la universidad, el código específico, si es presencial, online, etc. Esto también da para un video específico en la planificación de nuestras clases como tal. Vamos a volver atrás. Luego viene el calendario académico, pero para verlo con mejor ejemplo vamos a volver atrás para ir a la asignatura específicamente que está en curso. Por ejemplo, medicina interna. Vamos a entrar nuevamente ahí. Si te fijas, tenemos los mismos bloques, es decir, las fechas importantes, el syllabus. En este caso sí incorporé un documento estándar de syllabus. Si te das cuenta, puedes adjuntar el documento y además tengo el texto ya para poder trabajar dentro del mismo Notion. Bueno, en el calendario académico es un header 1, ¿cierto? Tiene un tamaño importante ese carácter ahí, pero te va a ayudar para identificarlo. Bueno, en el calendario académico lo que ocurre es que en esta vista nos muestra solamente lo relacionado con medicina interna, que es la asignatura. Si hacemos clic en el filtro te das cuenta que hay una relación con la base de datos asignatura y que le hemos dicho a Notion que sea, ¿cierto?, específicamente esta asignatura. Distinto es la vista de todos los centros, en el cual no hay un filtro aplicado porque aquí queremos ver todas las asignaturas. ¿Esto para qué te va a servir? Para que no tengas problemas de tope de horario, ¿ok? Cuando tenemos más de un trabajo en una institución, obviamente tenemos que tener claridad qué días tenemos clases, cuáles son los eventos importantes para un centro, para otro, y en esta vista tenemos todos los centros incorporados. Bueno, vamos a volver al de, en este caso, medicina interna. Si yo avanzo, he creado algunos aquí ejemplos. ¿Te das cuenta? He puesto, por ejemplo, la clase 2. Tenemos ahí un ejemplo. Básicamente lo que yo hago es utilizar unos templates, ¿ya? Donde he definido nuevos días festivos, por ejemplo, y nuevos eventos para las distintas instituciones. Como es una base de datos en común para todas las instituciones, necesariamente he creado para cada una por separado, donde he cambiado el color del icono para respetar, ¿cierto?, en cada uno la diferenciación, ¿ya? Y básicamente lo que cambia es obviamente las propiedades que están dentro. Por ejemplo, esta nueva clase que he creado, si hacemos clic, te vas a dar cuenta que respeta la propiedad de multiselect, en el cual debe decir Universidad 1 solamente. Y la clase asociada, eso lo vamos incorporando de forma manual. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Tenemos dos opciones, como les dije, usar el template, pero si no, ustedes saben que podemos hacer clic aquí en el más. Y acá abajo ya tenemos las opciones de utilizar nuevamente el template. En este caso, la institución que estoy trabajando es la 1, por lo tanto vamos a usar ese template. Y acá tenemos un nuevo evento. Vamos a poner, por ejemplo, que acá tenemos la clase número 2, ¿ya?, o un taller. Entonces tenemos que decirle, una vez creado el evento, a qué clase está asociada o a qué cosa está asociada. Entonces, para eso tenemos una relación con la base de datos de detalle de clases, donde podemos ver las distintas
materias, ¿cierto? O clases, talleres, etcétera. Y al lado se indica a qué institución corresponde para no confundirnos. Por ejemplo, vamos a dejar esto aquí en pediatría. Es de la institución 1, corresponde, perfecto. Y obviamente el código ahí podemos tener distintos códigos dependiendo si es un taller, un laboratorio, etcétera. También podemos elegir el docente que va a impartir esta clase, por ejemplo. Y aquí en el syllable es donde yo les digo que puedo incorporar los resultados de aprendizaje, ¿ya? Y yo puedo escribir. Muy importante es el tipo de evento, porque aquí definimos si lo que estamos creando en nuestro calendario es una clase presencial, si es una videoclase, si es un laboratorio, si es un día festivo, etcétera. ¿Por qué es importante eso? Porque luego con las distintas vistas vamos a poder trabajar de mucho mejor forma, ¿cierto? Para tener un control total de lo que está ocurriendo en nuestro semestre. En este caso vamos a dejar que es un taller. Y de esa forma yo voy incorporando todas las clases que sean necesarias, evaluaciones, etcétera. Y como les dije, si ustedes replican esto en sus distintos centros, cuando vayan a la vista de todos los centros, van a aparecer todos los eventos. Acá obviamente estamos en enero, así que estábamos trabajando en marzo, pero fíjense que ahí ya está lo que yo había creado. Luego viene la base de datos de estudiantes. En esta base de datos específicamente he creado una separación entre la lista de los estudiantes y el historial de los eventos. Vamos a ir viendo una a una. La lista de estudiantes claramente nos va a mostrar, ¿cierto?, el nombre del estudiante, apellido paterno y materno. Ahí tienen distintas formas de incorporar a sus estudiantes. A algunos les gusta dejar nombre y apellidos en un solo campo. Ahí va a depender mucho de lo que ustedes necesiten. También tenemos la posibilidad de separarlos por bloques. Muchas veces tenemos más de un paralelo en nuestras asignaturas, o distintos NCR o distintos códigos. Y finalmente en la vista estudiantes en realidad tenemos una vista general de todos los estudiantes. Acá están todos los estudiantes de todos los años y todas las instituciones. A veces puede ser beneficioso tener un acceso a eso. Ahora, en cuanto a la vista principal de estudiantes, claramente si entramos en el filtro, tenemos que el año es una forma muy buena de filtrar a los estudiantes, porque en este ejemplo estamos trabajando en medicina 2023, por lo tanto excluimos a todo el resto de estudiantes de otros años, pero además tenemos, como siempre, el núcleo central de esta presentación, ¿cierto?, que es medicina interna. Eso es lo que va a mandar, porque cada uno de estos estudiantes está relacionado con medicina interna y tiene un año asociado, ¿ok? Eso es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos, como les vuelvo a repetir, dictar esta clase o esta cátedra o esta asignatura todos los años, e incluso hay estudiantes que, ¿cierto?, reprueban las asignaturas y vuelven a aparecer el año siguiente, pero yo en ese caso lo vuelvo a duplicar a este estudiante porque claramente para mí es un nuevo estudiante, ¿ok? Porque tiene su historial propio, su año propio, sus documentos adjuntos propios, etc. Vamos a cerrar aquí el filtro para que se vea mejor. Y luego tenemos lo del historial. En el historial claramente va a ocurrir, ¿cierto?, que distintos estudiantes, cuando tienen algún problema o algo, se incorpora un historial y aquí van a aparecer. ¿Cómo funciona eso? Mira, vamos a entrar aquí a Alberto y tenemos acá abajo el historial. Entonces, al hacer clic ahí para crear una nueva entrada a este estudiante, por ejemplo, la recuperación de una prueba, y la categoría tenemos recuperación y la fecha vamos a decir que, por ejemplo, fue hoy día. Ahí ya tenemos registrado un evento. Incluso yo podría estar dentro de esta nueva entrada, esta página, y dejar quizás el detalle, los adjuntos de esa recuperación, etcétera. Pero ya con el simple hecho de haber puesto esto en Alberto, si ustedes se dan cuenta al cerrar esto, ya aparece acá abajo que Alberto tiene un evento de recuperación, ¿ok? O lo que sea. Entonces este historial de estudiantes para mí es muy importante y, como les digo, es de gran utilidad y les va a ayudar un montón para no perderse de nada respecto a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Luego vamos a cerrar los estudiantes. Tenemos la base de datos de tarea. Esto básicamente he dejado dos vistas, una vista de Kanban en la cual vamos a tener nuestras distintas tareas, o una vista board, tareas específicas de esta asignatura, ¿ok? Crear algunas evaluaciones. En realidad no tiene mucha ciencia, es lo mismo que han visto entre proyectos y tareas. Lo realmente interesante es lo que aparece acá, porque esta vista de calendario, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, también está filtrado siempre por la asignatura, ¿ya? Lo mismo ocurre en Kanban, pero aquí siempre tenemos que tener claro que la asignatura es, en este caso, la propiedad maestra, ¿ya? Entonces aquí solamente van a haber tareas de esta asignatura.
en este año en particular, y sobre todo porque estamos trabajando, en este caso vemos enero del 2023, así que cualquier tarea que esté en el pasado no la vamos a ver a menos que vamos hacia allá. Obviamente aquí en la vista de Board o Kanban, el filtro básicamente nos muestra todo excepto lo que está completado, así que cuando nosotros arrastramos una nueva tarea completado desaparece porque se entiende que ya está lista y no necesitamos verla aquí. Vamos a cerrar tareas. Luego está la base de datos del tracker de clases. Para mí es sumamente importante cuando planificamos tener luego una vista tabla de lo que hemos creado en el calendario académico. El tracker de clases específicamente es una vista del calendario académico. ¿Se fijan? Acá vemos todo lo que creamos, ¿ya? Por ejemplo, lo que hicimos al comienzo en el calendario académico de crear el evento 2 taller asociado a pediatría, aquí ya aparece. Es una vista de tabla en la cual está agrupada. Si vamos a entrar aquí a propiedades, se dan cuenta que está agrupada por las fechas de clases, ¿ya? Tenemos separadas las distintas fechas de nuestros eventos y nos muestra el detalle, ¿cierto?, de cada una de ellas. Sirve mucho para planificar, pero también yo la utilizo en el día a día y espero que también les sirva, que es el registro de en qué momento inició la clase, en qué momento finalizó y cuánto tiempo duró. ¿Okay? En base a esta información, yo año a año voy haciendo un seguimiento de mis distintas asignaturas, de mis distintas clases, para en el fondo hacer pequeñas modificaciones. A veces las clases se hacen muy cortas, pudimos haber aprovechado mejor el tiempo, o claramente están demasiado extensas y por lo tanto gracias a esto yo puedo identificar estos patrones y hacer cambios, y eso lo voy anotando aquí en observaciones, ¿ok? Es como demasiado larga la clase, evaluar, y lo del syllabus también lo dejo aquí para tener siempre presente que no se me olvide cuál es finalmente el resultado de aprendizaje que yo quiero conseguir con esta clase específica. Vamos a cerrar entonces ahora el tracker. Lo otro que tenemos es finalmente lo de trabajos grupales. Hay un video, como te contaba, respecto a eso, pero básicamente aquí yo creo distintas actividades. En este caso, por ejemplo, para mí específicamente son los casos clínicos, ¿ya? O los talleres, en el cual va a haber un documento que puede ser la rúbrica de este trabajo y tenemos que ir asociando a los estudiantes, ¿ok? Es importante que nuestros estudiantes tengamos claramente identificados, y también tenemos una vista de los grupos para los distintos casos, ¿ya? En los que vemos quiénes son los que están trabajando en distintos casos. Vamos a volver atrás. Una cosa interesante, quizás te llama la atención el nombre completo. Es una pequeña fórmula que une, ¿cierto?, el nombre, el apellido paterno y en este caso el apellido materno para darnos ese nombre completo. Eso está en la base de datos de estudiantes. Si yo entro aquí para mostrarte solamente, vamos a desplegar esa propiedad que se llama nombre completo. ¿Te fijas? Ahí está. Eso es una fórmula, ¿ya?, que básicamente está uniendo el nombre con los apellidos, ¿ya? Para mí es importante en el caso de lo que estoy mostrando ahora, que es, por ejemplo, los trabajos grupales, porque en esta vista de Kanban es mucho más útil verlo así que ver por separado cada una de las propiedades, ¿ok? Entonces, gracias a esto, yo puedo fácilmente identificar los grupos de trabajo, evaluarlos, ¿cierto?, incorporar sus distintos adjuntos. También, como te mostré en ese video, aquí yo incorporo las preguntas del caso, los puntajes, tenemos una opción de sumar esos puntajes, etc. Y como siempre, la asignatura es la parte clave para la integración, ¿cierto?, y los filtros en estas distintas vistas. Bueno, por supuesto que aquí lo que estamos viendo son distintos grupos de trabajo que he creado, pero están filtrados nuevamente por el año y por la asignatura. No te olvides de eso. ¿Por qué? Porque esta base de datos de trabajos, como es la tónica de todas las bases de datos que te he mostrado en esta presentación, es una sola gran base de datos que acumula y acumula año tras año toda la información de las distintas asignaturas y los distintos años. Por lo tanto, es muy importante el filtro, ¿ok? Y ese es el gran potencial de Notion. Si no, imagínense, tendríamos una base de datos por año para cada una de las asignaturas y al final vas a terminar con un sinfín de base de datos que no tiene sentido. Y bueno, eso es lo que te quería contar con esta pequeña ayuda quizás que puedas obtener aquí. Son los pasos que yo sigo para la planificación de mis semestres académicos. Creo que se entiende de forma muy sencilla cómo es que estas bases de datos están interactuando, y si te das cuenta es una integración completa de ya sea proyectos, tareas y muchas otras bases, y espero que te sea de utilidad. Bueno, primero agradecerte obviamente por llegar hasta el final de este video. Sé que es un poco extenso, pero como te dije en el comienzo, creo que es necesario entender muy bien cómo funciona este sistema
para que se pueda utilizar de mejor forma. Bueno, como siempre, espero que te suscribas a este canal si te gustan estos temas, dejes tu manito arriba y también tus comentarios en caso de alguna duda o lo que tú quieras. Además que compartas este video con quien tú creas que le pueda servir. Todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo en este canal y seguir creando contenido como el que te acabo de mostrar. Así que nos vemos en un siguiente video.